Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y voy a presentar a nuestro hermano Pablo Pelayo Álvarez, que va a dar hoy su primera conferencia y la va a dar en su hermandad, que es todo un placer, y para mí presentarlo. Se titula "Y de la cruz de la vida floreció con fuerza la esperanza". Pues nada, Pablo, adelante y vamos a escucharte. Muchas gracias. La cruz pesa, la cruz duele, la cruz marcó la historia de los hombres, pero cuando esa cruz se abraza con fe, de la cruz de la vida florece con fuerza la esperanza. Esta charla va dedicada a todos esos cruceros que dejaron la vida terrenal, en especial don Manuel Romero Gallardo y Manuel Tirado Carbonell. Año 1569. Mamá acaba de fallecer. ¿Qué vamos a hacer sin ella? Desde la muerte de padre no volvió a ser la misma. Solo se refugiaba en la iglesia. Hermano, mamá siempre dijo, cuiden el legado de nuestra familia, cuiden nuestra fe. Al fin y al cabo, somos cristianos, descendientes de un linaje que está empezando, o tal vez puede que desaparezca. Familiares de doña Catalina García, viuda de don Juan Calvo, accedan al despacho. Estos notarios creen que tienen la libertad de indagar en los entresijos de mi madre, porque madre confió en él. ¿Por qué no se atrevió a contarnos lo que quería tras su muerte? Como bien sabes, su figura surgió hace poco tiempo. No es que madre no confiase en nosotros, sino que quiso dejar escritos sus últimas voluntades. Habla el notario. En el nombre de Dios, amén. Sepan cuántos esta carta de testamento vieren, como yo, Catalina García, viuda mujer, fui de don Juan Calvo, di afirmando que soy de la villa de la Algaba, y te mando se den limosna y realicen del Santísimo Sacramento de esta villa media cera, y te mando confiar dar la Santísima Veracruz, y te me dio cera en la fábrica de dicha iglesia. Mamá amaba la iglesia, pero sobre todo anhelaba que guardásemos su legado, amar al Santísimo Sacramento y a la Santísima Veracruz. Pero hermana, ¿seremos capaces de inculcar ese amor? ¿En un futuro seguirá existiendo la Santa Veracruz? Buenas tardes y bienvenidos. Mi nombre es Pablo Pelayo Álvarez, muchos de aquí me conocéis. Hoy es un día muy especial para mí, no solamente porque es mi primera charla, sino porque hoy es 26 de febrero. Un 26 de febrero, hace 3 años exactamente, estaba yo exaltando a mi hermandad y hoy mi hermandad me ha dado la oportunidad de dar mi primera charla como historiador. Desde este mes oficialmente soy historiador por la Universidad de Sevilla y voy a contar un poco cómo es mi trayectoria académicamente hablando. Normalmente me suelo dedicar a un apartado de la historia llamada historia de género, una historia que se caracteriza por dar la importancia a la mujer en la historia. He realizado diversos trabajos como el arte femenino español en la edad contemporánea, calificado con una matrícula de honor en la asignatura Historia de la Cultura Contemporánea, o mi trabajo de fin de grado, el movimiento sufragista durante la Segunda República Española, calificado con un notable alto. No obstante, hace 1 año y medio decidí adentrarme un poquito más en los entresijos de mi hermandad, aprovechando una asignatura llamada Técnicas de la Metodología en la Historia Moderna y la Historia Contemporánea, indagar sobre la historia de la hermandad y qué mejor manera que hacerlo que la salida extraordinaria del año 1994. Aunque actualmente sigo buscando un equipo de trabajo para indagar en los orígenes de mi hermandad. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a comentar ahora. Lo que han escuchado al principio es una narrativa histórica. Los personajes son ficticios, pero ¿qué pasa si les digo que la realidad supera a la ficción?
¿Por qué? Hemos estado presentes ante el testamento de Catalina García, la última heredera de los cruceros, o bien es lo que se plantea. Aquí ven una imagen recreada a través de la inteligencia artificial de cómo podía ser Catalina García, y estas letras que parecen aquí bastante raras o bien que no se pueden ni leer es una escritura cortesana del siglo XVI, en el que aquí se comenta que la Santísima Veracruz estaba dentro de la villa de la Algaba en ese 1569. ¿Cómo funcionaba el siglo XVI? Estamos en plena Edad Moderna, una edad que se acaba de instaurar. Venimos de una Edad Media y en esa conversación, de esa narrativa histórica, aparece la figura de un notario que a nosotros nos parecerá una figura normal, pero una figura que acaba de empezar en la historia. Su figura se remonta a la época de las partidas de Alfonso X el Sabio, pero están inspiradas ya en el derecho italiano, y en el derecho romano. Esa figura del notario hace que se crean también ese tipo de documentos, que son los testamentos, que se figuran en los protocolos notariales creados en el año 1503. Actualmente este documento pueden ustedes verlo porque se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla. ¿Por qué hace referencia Catalina también a la Veracruz? ¿Por qué a la Santísima Veracruz? En el siglo XVI es muy normal que las personas, los individuos, quieran hacer referencia a su lugar de enterramiento, pero también hay dos cosas que se complementaban: el miedo y la piedad. El miedo a que cuando lleguen a la vida eterna ya Dios les castigue de alguna manera, pero la piedad era una forma de ver la esperanza para no tener, cumplir sus pecados, para que no tengan ningún tipo de pecados en ese futuro. Por lo que se complementaban ambas dos. Siempre nos han dicho, pero ¿qué pasaba antes de que se encontrase este documento? Como ustedes saben, o para quien no lo sepa, este documento se encontró hace poquitos años, y antes, ¿cómo era la historia de esta hermandad? Se cree, Antonia María Bazán Velázquez, una de las protagonistas en el día de hoy, sobre todo en esta charla, le preguntaba que la fundación de esta hermandad se cree que está en torno al 1585 o 1590, aunque los primeros datos históricos se asocian ya al 1612, pero la hermandad sufre los efectos desamortizadores del siglo XIX, exactamente en 1848. ¿Qué es una desamortización? Las arcas reales, es decir, las arcas, para que me entiendan ustedes, el dinero del país, el dinero del Estado estaba completamente en bancarrota. A esto se le suma que España está en un contexto de guerra, conocida como las guerras carlistas, y también en un proceso en el que la reina Isabel II era menor de edad, por lo que no podía estar al frente del país. España se suma en una regencia, conocida como la Regencia de María Cristina, aprobándose en 1836 la desamortización de Mendizábal. Una desamortización que haría frente a la enajenación de los bienes. ¿Y quién sería la que más sufriría? Los territorios eclesiásticos. Sin las tierras eclesiásticas, siendo nuestra hermandad, la Hermandad de la Santa Veracruz, la principal damnificada de este momento. Se le quitan todas las tierras y la hermandad, para que ustedes me entiendan, tiene que desaparecer. No es que la hermandad no desaparece, simplemente no realiza estación de penitencia, porque no puede hacer frente a todos esos gastos. Hasta que llegamos al año 1894. Un grupo de cruceros decide resurgir el legado, ese legado de esos cruceros antiguos, y motivados por el cura del momento, don Javier Cáceres Santiago, deciden reafirmar ese sentimiento de la cruz, ese sentimiento de la esperanza, motivo principal por el que 100 años más tarde una Junta de Gobierno decide realizar una salida extraordinaria en 1994, conmemorando los 100 años de esta reorganización de la hermandad. Para ello, esto es un poquito más tedioso, se ha realizado un proceso de investigación. No solamente basta con ver el vídeo en YouTube colgado en la plataforma, sino que también hay que acudir a diferentes fuentes. Fuentes eclesiásticas, la verdad que bastante complicado porque el arzobispado
no ha permitido tampoco ver mucho el documento porque son demasiado recientes. Conservamos el trámite que iniciaron la Junta de Gobierno de esa época, que ahora hablaremos de ella. También las fuentes municipales, hemos tenido que buscar en el archivo del ayuntamiento, un trabajo también bastante complicado, sobre todo debido a su desorganización. Pero hemos podido desglosar un poco qué ha pasado desde esa perspectiva. También tenemos las fuentes orales, que aquí he compuesto gracias a la información de todos los mayores de nuestra hermandad y sobre todo también Antonia María Bazán Velázquez, que ha sido con la que me he entrevistado personalmente. Y también fuentes manuscritas, gracias al que era teniente de hermano mayor en esa época, José Ayaso Escudero, escribió un libro llamado 25 años de faja y costal, por lo que he podido reunir la información necesaria para reconstruir esa salida extraordinaria. Para ello, ven que ahí no hay un apartado, son fuentes hemerográficas, es decir, son fuentes a través de los periódicos. En los periódicos sevillanos no consta que la hermandad realizase ningún tipo de salida extraordinaria. Yo tengo una hipótesis y es que también la Hermandad de la Macarena de Sevilla estaba realizando el triduo. Entonces puede ser que esa información haya opacado a nuestra hermandad. Y sí es verdad que existen periódicos en los que se hablan de otros pueblos, pero en la Algaban no se menciona absolutamente nada según el repositorio. Pero vamos a entrar en faena, ¿no? Vamos a entrar en cómo se desarrolla esa salida extraordinaria, porque para eso estamos aquí. Bueno, vamos a hablar un poquito de las vísperas. A lo mejor estas dos personas les suenan de aquí. Tenemos una junta de gobierno de ese nuevo año, juran cargo el verano de 1994, como hermano mayor a Sandalio Herrera Romero y también como teniente hermano mayor a José Ayaso Escudero. Ellos me cuentan que ellos al principio desconocían que la hermandad cumplía 100 años y se fueron dando cuenta que cuando juraron el cargo desconocían que la hermandad cumplía 100 años. Entonces se encontraron de que tenían que organizar un centenario en tan solo unos meses. Los que hemos vivido la salida extraordinaria del 2019 sabemos que cómo se va a organizar una salida extraordinaria en tan poco tiempo. Aquí vemos un fragmento, esto en términos un poquito actuales es un pequeño spoiler, en el que vemos a Sandalio y a José, también conocido a Macareno, haciéndoles también una entrevista. El 2 de noviembre del año 1994, el Arzobispado de Sevilla da autorización, también bajo el consenso del cura de ese momento, que era Teodulo Lorenzo Antolín, aprobado por el vicario general, que en ese mismo momento del arzobispado era Antonio Domínguez Valverde. Y este es el único trámite que conservamos de Palacio, que conservamos del arzobispado de Sevilla y que gracias a esta hermandad hemos podido hacer de una manera muchísimo más rápida. Sin embargo, las vísperas no fueron del todo felices, no fueron del todo agradables. Hubo un acontecimiento que pilló en jaque a esta hermandad y que nadie se lo esperaba. El 2 de diciembre de 1994 ingresa en el Hospital Universitario Virgen Macarena Manuel Tirado Carbonell, uno de los costaleros de esta hermandad. La hermandad rezó porque Manuel pudiera curarse de ese accidente, pero la madrugada del 13 de diciembre de 1994, Manuel Tirado fallece. Antonia María Bazán Velázquez explica que Manolo desprendía vitalidad por todo su ser, que era una persona muy feliz. Esto nos demuestra la fragilidad humana frente al misterio de la fe. Cómo puede permitir Dios algo que acaba de pasar y ese fallecimiento a días de una extraordinaria. Sin embargo, ¿fue capaz la Hermandad de la Santa Veracruz de encajar este duro golpe que le estaba azotando? La verdad es que sí, porque el día de la salida la hermandad procesionó en silencio durante unos minutos en honor a Manuel Tirado Carbonell y también llevaba los bolones negros en honor a él. Para este momento es importante resaltar, dentro del libro de 25 años de faja y costal de José Ayaso Escudero, hay un poema que le dedica a Antonia María Bazán Velázquez, en el que dice, leo con su permiso: y allí reunidos ya jamás nos separaremos y con más ansias que nunca seguiremos siendo cruceros,
inundados de esperanza, al lado del Padre Eterno. La hermandad tenía que seguir con sus preparativos. Al fin y al cabo tenían una salida extraordinaria el 17 de diciembre del año 1994. ¿De qué manera la hermandad podía encajar todo esto? Los actos siguieron y el 16 de diciembre, un día antes de la salida extraordinaria, se realiza un pregón y también acudieron dos cantantes locales. Tenemos un pregón disertado por nuestro hermano Joaquín Mariano Bravo Cruz y también dos cantantes locales como fueron Dorita Largabeña y Joaquín Genís, conocido como el Pavi. Dorita Largabeña enfocó su voz a María Santísima y el Pavi la enfocó al Santísimo Cristo de la Veracruz. Estos actos, muchas personas me explicaron que fueron muy emotivos. Incluso Francisco Cano, que en ese momento era hermano mayor de la Hermandad de la Soledad, explicaba también que le asombraba la vitalidad de esos actos y se sentía incluso apenado por las personas que no pudieron acudir tanto al pregón como a las saetas que le dedicaron Dorita y también Joaquín. Esto nos demuestra que la oratoria se puede convertir en un arma principal, sobre todo para despertar el orgullo de los vecinos y sobre todo demostrar algo que nos caracteriza a los cruceros, que es la unidad, y demostrar también una unidad algabeña, en el que todo el pueblo se sienta representado por esta hermandad. ¿Cómo se desarrolla entonces la salida extraordinaria? Llegamos a conocer popularmente a esta expresión como el meollo, ¿no? Vamos a llegar a lo que es esa salida extraordinaria. La salida se desarrolla el 17 de diciembre del año 1994, en mes de Adviento, y para ello se decide escoger a María Santísima de la Esperanza como titular. Para ello el Cristo de Veracruz se quedará presidiendo el altar, una imagen un poco atípica a lo que estamos ahora mismo acostumbrados. El paño de la mesa del altar aparece con esa palabra Adviento en grande. Vemos también un cuadro y a ese Cristo que en ese momento parecía que la iglesia pues, podría ser suya. Salía la Virgen sola, ¿no? La Virgen saldría en procesión. Para ello pasamos a la que es ahora mismo pues, la protagonista de esta salida extraordinaria, que es María Santísima de la Esperanza. María Santísima de la Esperanza es una imagen de candelero que está tallada en madera de cedro y también está policromada. Mide aproximadamente 1,5 metros de altura y fue restaurada 2 veces. Y esa Junta de Gobierno se encargó de que tanto el Cristo como la Virgen salieran restaurados, que se encargó Francisco Berlanga de Ávila, conocido también popularmente en esta hermandad como Paco Berlanga. ¿Cómo fue vestida la Virgen? Porque esto tiene una simbología muy importante. La Virgen fue vestida con un tocado de encaje, una saya blanca de terciopelo bordada en oro, un manto de terciopelo verde de Elena Esperanza Caro, una toca de sobremanto que la realizó Miguel Gutiérrez, la corona de oro, un fajín y también la vara de carey que estaría en el centro del paso. Aquí pueden ver diferentes imágenes de la Virgen procesionando ese 17 de diciembre de 1994. Esto es la salida. Por otro lado tenemos a María Santísima Esperanza pasando por la plaza, pero una imagen bastante atípica, porque esto que ven aquí es el árbol de Navidad. Algo que no volveremos a vivir, es una imagen completamente histórica y que pasa para la historia de nuestra hermandad. Aquí vemos esa imagen de la Virgen con la estrechez, esa estrechez que todos los cruceros ansían cuando llega el Jueves Santo, y ya la Virgen recogiéndose. Y pueden pensar, ya va a acabar la charla, ya me va a decir que nos vayamos y muy buenas. No, porque vamos a abordar la charla desde los ojos de vosotros, es decir, ¿qué pasa si lo vemos desde la perspectiva de la Hermandad de la Veracruz? Pero ¿qué pasa si vemos esta salida desde la perspectiva de las otras hermandades? ¿Qué pensaron las otras hermandades de esta salida extraordinaria? O bien, ¿qué pensó el ayuntamiento? ¿Qué pensó a la hora de realizar esta salida extraordinaria? Vamos a empezar y vamos a tirar para casa, ¿no? Vamos a empezar por lo nuestro. Vamos a ver cómo nosotros desarrollamos esta salida. Y para ello aquí se verán algunas caras un poquito conocidas. Vemos por ejemplo, que está aquí hoy a Narci, vemos aquí a Sandalio, vemos también a José Carmona en estas imágenes. ¿Pero por qué? ¿Por qué se ve desde estas perspectivas? Primero, ¿cómo amanece el día?
El día amanece completamente soleado, no se ve nada de nubosidad. A las 4:30 se ve ya revuelo, se ve alegría, pero a la vez se ve mucha melancolía y mucha tristeza por el recuerdo del costalero fallecido. La banda que vino fue la banda de Cruz Roja, que es la primera vez que viene a este pueblo, y también la primera levanta que se decide dedicar es a Manuel Tirado, un dolor que se transforma en un acto de fe completamente cristiana. Cuando la Virgen cruza ese dintel, se escuchan gritos de euforia, como un qué bonito, ole, o señorita de los argabeños. Señorita se puede interpretar también no solamente como un dicho que conocemos los cruceros, sino también como una figura materna y cercana en el que se interpreta como una reina que protege a su pueblo, en este caso a su hermandad de la Veracruz. El arte se ha transformado ahora mismo en fe y se ha transformado en tradición. A lo largo de esa tarde, la tarde de la salida extraordinaria, se van realizando diferentes entrevistas. Para ello tenemos la visión del hermano mayor, Sandalio Herrera, en el que explicaba que las vísperas fueron completamente agotadoras y que también hubo muchos vaivenes emocionales, que vivió un carrusel de emociones, obviamente producido por el fallecimiento de Manuel Tirado, pero también por la oratoria que había tenido Joaquín Mariano en su pregón. Y además reivindica el papel de la juventud, una juventud que la vamos a dejar ahí en el aire y vamos a ver qué importancia tiene la juventud en esta salida extraordinaria. José Ayaso explicaba también que recalcaba la historia de esta hermandad, sobre todo su reorganización, y hacía alusión a esos cruceros que ahora, 100 años más tarde, los habían honrado con una salida extraordinaria, haciéndole valor a lo que tuvieron ellos en ese 1894. Y afirmaba José Ayaso que eso marcó un punto de inflexión para la hermandad, porque la hermandad desde ese entonces cambió radicalmente. La religiosidad popular de este pueblo se vive colectivamente, y además esa junta juvenil que hemos dejado en el aire se puede reflejar como un relevo, como una continuidad. Los costaleros, por otro lado, tenemos a dos de los capataces, a Sandalio Pérez Herrera o a Francisco José Ojeda, como mencionan en el vídeo como señor Ojeda. Sandalio Pérez Herrera se mostraba bastante satisfecho, pero que tenía mucho miedo ante los infortunios que pudieran acaecerse a lo largo del día. Sin embargo, el señor Ojeda se mostraba feliz, pero muy triste, porque mencionaba continuamente al costalero que había fallecido, a Manuel Tirado Carbonell. Y por otro lado tenemos la visión del costalero más longevo que en ese momento estaba en la hermandad, que posteriormente también sería hermano mayor de nuestra corporación, que sería José Carmona. José Carmona, por ejemplo, agradece al pueblo, pero también hace hincapié en la salud de los costaleros. ¿Por qué? Porque esto supone una carga no solamente física, sino emocional. Esto que demuestra esa visión de José, que es una vivencia íntima de la fe. La salud es primordial porque supone un gran esfuerzo físico, no solamente por proteger a la imagen, sino porque también hay que proteger al compañero que está debajo. Por otro lado, nos encontramos con otra perspectiva, la salida extraordinaria desde la perspectiva de las hermandades del pueblo. Aquí podrán ver gente que a lo mejor les suenan. A las 4:30 de la salida extraordinaria se acercan dos hermandades al paso de la Virgen. Por un lado tenemos a la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, la cual obsequia con un ramo de flores a la hermandad por esa salida extraordinaria, y por otro lado la hermandad de la Soledad, que la obsequia y la galardona con una placa de plata. Tenemos diferentes invitados. Mira, por un lado tenemos a la hermandad de Santa Marta de la Algaba, cuyo hermano mayor era José Bazán Calvo, la hermandad del Rocío, una hermandad completamente nueva en este pueblo, porque se acaba de fundar en ese mismo año, y ese hermano mayor era Francisco Martín. Por otro lado tenemos la hermandad de la Inmaculada Concepción de María, nombre con el que se llamaba en esa época, el hermano mayor desconocemos el nombre. Luego tenemos la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, cuyo hermano mayor se llamaba Antonio, y después la hermandad de la Soledad, que estaba dirigida, el hermano mayor sería Francisco Cano. Francisco Martín, el hermano mayor de Santa Marta, explicaba que los actos estaban perfectamente organizados, no tenía ni un pero para decir. Incluso
hacía hincapié en que no le pregunten a él, que le pregunten a las mujeres que lo acompañan. Por otro lado, José Bazán José Bazán explicaba que estaba bastante satisfecho y feliz. Incluso explicaba que no había visto actos tan bien organizados en todo lo que llevaba en él de hermano mayor, incluso en su vida. Y por otro lado, el hermano mayor de Jesús hacía referencia a la unión de las hermandades, que aquí no existe rivalidad ninguna y anhela que sigan trabajando por un bien, que es en este caso el pueblo de la Algaba. Esa solidaridad de las hermandades, el apoyo y la unión, lo que hace al fin y al cabo es reforzar la identidad local de este pueblo. Y por último, nos vamos a encontrar la perspectiva del ayuntamiento. Esto que ven aquí a lo mejor pueden verlo si van a la Secretaría de la Hermandad, porque actualmente se sigue conservando. Alrededor, ahora mismo de las 9 de la noche, en la Plaza España, aparte de tener esa imagen histórica de la Virgen de la Esperanza pasando y detrás el árbol de Navidad, tenemos un regalo, que es un diploma hecho en pergamino, dedicándole automáticamente también al ayuntamiento una levantada en su honor. José María Torres Zapico, en ese momento el alcalde del pueblo, hacía referencia también a la reorganización y a la historia de la hermandad, una hermandad con bastante historia y que el ayuntamiento no podía ser ajeno y no tenía que pasar desapercibido. En mis investigaciones costó ver dónde se encontraba ese gasto, pero eso actualmente, si lo quieren buscar y lo quieren ver, es el gasto número 141 que realiza el ayuntamiento, insertado en el libro de registro de expedientes desde el año 1993 hasta el año 2012. Al fin y al cabo, se estaba reforzando la idiosincrasia de este pueblo. El centenario acaba, el centenario se está acabando y se regresa a las 10 de la noche. El revuelo de las 5 de la tarde ha desaparecido. Ahora mismo lo que premia es la calma, la tranquilidad. Tenemos una nueva Junta de Gobierno con una nueva visión, por lo que aquí he decidido dar la importancia a dos visiones nuevas de dos hermanos mayores de esta hermandad, que ya nos han dejado, por desgracia. Por un lado tenemos a Antonio Ramos Beato, que Antonio Ramos explicaba que el día fue histórico para el pueblo y que cree que ya nunca podrá vivir un día como ese. Y por otro lado tenemos a Juan Manuel García Romero, que explicaba que el día fue muy mágico, pero hacía referencia a la juventud. Él explicaba que estaba vinculado a esta hermandad desde hace aproximadamente unos 10 años y que le apasionaba que la gente lo recibiera con esos brazos abiertos. Al día siguiente, el 18 de diciembre de 1994, se dio una misa onomástica en honor a María Santísima de la Esperanza. Como ustedes saben, el 18 de diciembre es el santo de nuestra Virgen. Esto es una especie de broche espiritual en el que devuelve el foco a lo esencial, porque lo esencial es la fe interior y también la oración. La salida extraordinaria fue un punto de inflexión para esta hermandad, en el que la religión fue un refugio ante los problemas más mundanos y ante las adversidades, como por ejemplo el fallecimiento de Manuel Tirado Carbonell. Para concluir a este trabajo, les traigo fotos que ustedes pueden decir, estas fotos no tienen ningún tipo de sentido. Dos fotos de 1994, una foto del año 2019 y una foto de este año, del año 2026. Este hombre, ¿qué me quiere a mí hacer llegar con estas 4 fotos que no tienen ningún tipo de sentido? Pues esta foto la defino yo con una palabra llamada juventud. Una juventud que es el motor de una hermandad que está en pleno crecimiento. Una juventud que lucha por su hermandad. Obviamente de 1994, aquí en esta imagen vemos a Antonia María Bazán Velázquez, que por ejemplo, y aquí a los costaleros, que representaron una madurez precoz ante las adversidades que estaban pasando en ese mismo momento. Por un lado, 2019, unos jóvenes que están organizando su 125 aniversario y que realizaron una serie de actos para rememorar sus orígenes, y un 2026, un cuerpo de acólitos que están frente a una hermandad, una juventud viva y una juventud luchadora, y que recuerdan que cuando están juntos pueden ser más fuertes, porque si se separan
estarán muchísimo más débiles. Fechas dispares, una juventud unida y abrazada a la fe cristiana. ¿Qué pensarán? ¿Qué pensarán si aquellos cruceros de 1569 nos contemplan desde un lugar mejor? Es porque abrazaron la cruz lleno de esperanza. Estoy seguro de que esos cruceros son felices y se enorgullecen de que su legado sigue vivo, ganando almas para el cielo. Contemplan cerca de Dios que aquí la cruz sigue y la esperanza nunca se perdió. Muchas gracias. Di también que he dado de esto, que es el trabajo universitario, di que está galardonado con una matrícula de honor. Sí. Delante de la mesa. Espérate, te lo voy a coger yo. A continuación, le voy a dar a Lourdes. Este es el trabajo que está calificado con una matrícula de honor en la universidad y que le voy a entregar a la hermandad para cualquier hermano que quiera pueda ver la serie extraordinaria desde estas diferentes perspectivas. En nombre de la hermandad, le damos este obsequio a Pelayo. Bueno, yo es que le digo Pelayo. En nombre de la hermandad te lo damos para que tengas siempre el recuerdo que tú lo tienes siempre presente, pero allí lo tienes a tu Virgen de la Esperanza. Y muchas gracias. Ya está, ¿no? Fotos hechas. Un artista que es Pablo. Un artista. Pues yo creí que estaba sonando muy aburrido. No. Eres un magnífico orador. Sí, pues yo creí que estábamos aburridos. Qué bonito. Uy. Las fotos. Ahí está, con el fe. Y sobre todo, una hermandad de penitencia es fe y devoción, pero es mucho más. Hay otros acontecimientos, vivencias, que alivian y alimentan la llama de la fe y de la devoción. Son los encuentros, la convivencia y los actos culturales que también adornan este tiempo de Cuaresma. Y eso está sucediendo hoy, aquí en esta noche, jueves, día 26 de este mes de febrero, en la Casa Hermandad de la Veracruz. Ciclo de conferencia, Cuaresma en la Veracruz, Año del Señor 2026. Y hoy le toca el turno a don Pablo Pelayo Álvarez, hermano de la Corporación Crucera e historiador por la Universidad de Sevilla. El tema que va a desglosar es: y de la cruz de la vida floreció con fuerza la esperanza. Es el comienzo, es el camino, es el desarrollo de una estación de penitencia que además es cultura y convivencia. Y una delicia, es que la vida algameña tiene estas cosas, que hay que acudir a los sitios, porque hay veces que no sabe qué va a pasar y al final se siente uno satisfecho de haber estado aquí. Yo sí sabía lo que iba a pasar y por eso estaba aquí. Quien les habla, Paco Moreno, y el catedrático de la imagen y el sonido, nuestro compañero Javier Pérez. Estaba Zurande para llevarle a vuestros hogares lo que iba a suceder, ya ha sucedido y lo hemos disfrutado. Y se lo hemos ofrecido para que usted también lo pueda disfrutar en casa. El magisterio, los conocimientos, la juventud, el sentimiento, la fe de Pablo Pelayo, aquí desglosado hoy en la Casa Hermandad de Veracruz.
Pablo Pelayo, buenas tardes, buenas noches. Bueno, buenas noches. Pues ha trabajado decirle el nombre completo. Yo me quedo como cariñosamente, Pelayo, siempre lo hemos Pelayo. dicho, Pelayo. Y algo más porque tuvimos la suerte de disfrutarlo cuando era todavía un niño en el colegio, Álvarez Álvarez, que son sus apellidos, si no me falla la memoria de aquel entonces. Pelayo, la verdad que ha sido un ratito muy agradable. Ha hecho usted un recorrido para aquella salida gloriosa que festejaba el centenario, que a lo mejor podía pasar desconocida para muchos argabeños y argabeñas, incluso cruceros, y que es bueno refrescar la memoria y rescatar el pasado de una hermandad que es lo que la hace grande en el día de hoy, que supongo que ese sería el objetivo, y por eso estamos aquí con esa ilusión y con esa fe que ha demostrado, ¿no? Exactamente, el objetivo principal de este trabajo sobre todo era rememorar los orígenes de esta hermandad, explicar un poquito su historia, que podría ser un poquito desconocida, no solamente para los hermanos, sino que también para el pueblo entero. Al fin y al cabo, desde 1569, esta hermandad se conmemora como la hermandad más antigua del pueblo actualmente, gracias a ese documento del testamento de Catalina García. Pero también el objetivo también era rememorar también esa salida extraordinaria y explicarla no solamente desde la salida, sino explicarla desde las diferentes perspectivas. La perspectiva desde la hermandad, la perspectiva del ayuntamiento, de las otras hermandades, y explicarla cómo se fue llevada a cabo esa salida. Supongo, Pablo Pelayo, de que habrá sido un trabajo arduo y largo. A lo mejor esta fe, esta devoción que siempre hemos comentado hacia las sagradas imágenes empujan también a este sacrificio, entre comillas, o dedicación, tiempo que se le emplea para rebuscar y encontrar esos hallazgos, que es lo que se buscaba, pero habrá sido un proceso anterior bastante laborioso, ¿no? Completamente, el trabajo ha sido bastante complicado, sobre todo acceder a los archivos del arzobispado, al ser algo demasiado reciente, no te dejan tampoco acceder completamente a esos archivos hasta que pasen cierto tiempo, y también sobre todo el archivo municipal. La hermandad tenía lo que tenía y he tenido que sacar pues solamente de un documento y un vídeo de 3 horas de la salida extraordinaria, que gracias a Sorande también se ha podido desglosar esa salida extraordinaria. Y es que en momentos como este enriquece este ratito, pero sobre todo se queda como un patrimonio ya así, un legado, porque ahora esos conocimientos que usted ha adquirido a través de ese trabajo tan laborioso, es que con media hora aquí, algo significa no sé cuántos días, cuántas horas preparándola para llegar hasta este momento, pero se queda de ese patrimonio y esos conocimientos ya a beneficio de la hermandad, ¿no? Completamente, este trabajo se lleva preparando desde hace 1 año y medio aproximadamente. Dedicarle mucho tiempo, muchas horas de visitar archivos, visitar también repositorios hemerográficos. Es decir, es un trabajo bastante laborioso. También me gustaría destacar que el papel de la juventud al final de esta charla, porque la juventud es la que tiene que estar en la hermandad, y la juventud es la que plantea que siga viva, porque sin la juventud la hermandad no tiene relevo ni continuidad. Los veteranos aportan experiencia, su aprendizaje cuando eran jóvenes, y los jóvenes van tomando relevo y empujan más años de existencia a las hermandades. Pedro Pelayo, Álvarez y su grupo también de compañeros y compañeras que forman ese grupo joven de la Hermandad de Veracruz, pues es ese fiel reflejo de lo que va a pasar con la hermandad dentro de 10, 15, 20 años, el tiempo que Dios quiera. Pablo Pelayo, gracias por este ratito, ahora que nos ha concedido de manera exclusiva, y sobre todo, gracias por este ratito que hemos disfrutado aquí a través de la desenvoltura, la expresión que ha hecho usted con tanta naturalidad y ha explicado tantas cosas que han pasado en tanto tiempo en este terrantito tan ameno que nos ha ofrecido. Gracias por todo ello, y también súmale mi enhorabuena, y supongo que también de las personas que lo han seguido a través de televisión Surande en casa. Gracias por todo y a seguir disfrutando de la noche. Muchísimas gracias a vosotros. Pues las gracias hay, y nosotros ya pues nos vamos con este regusto de conocer algo más de la historia de la vida de una hermandad de nuestra villa, de la Veracruz, y llevárnosla también para casa para nuestros conocimientos. Todo ello gracias al trabajo, una vez más, catedrático de la imagen y del sonido, Javier Pérez, y yo pues ahora también aquí para ofrecerle también mi comentario y esta charlita que hemos mantenido con el orador de hoy. Gracias por estar con nosotros, y si lo creen conveniente sigan, porque Surande Televisión, como usted puede comprobar, está en cada uno de los sitios donde hay algo de interés que le podamos ofrecer a casa. Gracias por todo, y sigan, si lo creen conveniente, en esta vuestra televisión, Surande Televisión. Gracias.